¿Qué es un extremófilo? Normalmente, nuestra vida cotidiana transcurre bajo condiciones ambientales normales, una temperatura templada y una presión atmosférica moderada, al igual que la vida de los organismos que nosotros conocemos normalmente, un árbol, un perro, un tiburón, un león, etc. Pero hay organismos que son capaces de vivir en condiciones ambientales extremas, y es a estos a los que se conocen como extremófilos, porque la mayoría de organismos moriríamos si fuéramos expuestos a esas condiciones extremas. No está de más acotar que es una definición desde nuestra perspectiva, puesto que desde la perspectiva de un extremófilo, pues las condiciones extremas son sus condiciones normales. Múltiples lugares son lugares extremos, un lugar con alta concentración de sal, un lugar que reciba alta radiación, un lugar con mucha desecación, con altas o muy bajas temperaturas o altas o muy bajas presiones, un lugar que esté muy dentro de la corteza terrestre, entre otros. Y de acuerdo a estos, al lugar al que el extremófilo le gusta, pues se le puede llamar al extremófilo. Así tenemos entonces termófilos o hipertermófilos que les gusta o que viven en condiciones con temperaturas altas o muy altas, ciclófilos que viven con temperaturas muy bajitas, barófilos que viven con presiones muy altas, halófilos que viven en lugares con concentraciones de sal altas, xerófilos que viven en lugares muy secos y acidófilos o alcalófilos cuyo pH en el lugar donde están es o muy ácido o muy básico, entre otros. Como si fuera poco, hay extremófilos que son capaces de resistir múltiples de estas condiciones. Así, por ejemplo, pueden ser acidófilos y termófilos a la vez. Y a estos se les conoce como poliextremófilos, porque resisten más de una de esas condiciones. No necesariamente estos lugares son los lugares ideales para los extremófilos, y de acuerdo a esto se reconocen dos categorías: extremofílicos, que son aquellos cuyo crecimiento óptimo se da realmente bajo condiciones extremas, condiciones ambientales y físico-químicas extremas, y los extremotolerantes, que son aquellos que si bien pueden crecer y tolerar esas condiciones, pues esas no son sus condiciones ideales y su crecimiento óptimo se da en unas condiciones más normales. La mayoría de extremófilos son microorganismos, no queriendo decir esto que sean todos bacterias. Hay extremófilos en los tres dominios de la naturaleza: en arqueas, en bacterias y en eucariotas. Incluso las arqueas comenzaron con un extremófilo, se definió el dominio a partir de un extremófilo que se encontró en una fumarola hidrotermal cerca de California. Bien, vamos a ir entonces a través de por cada dominio viendo algunos ejemplos. Comencemos con arquea. En arquea está el género más acidófilo, el género Picrophilus. Dentro de este género encontramos organismos como Picrophilus tórridos, que es capaz de vivir en lugares con pHs de hasta 0.06. Increíble, demasiado ácido. También tenemos a Thermococcus gamotolerans, que como lo pueden inferir por su nombre, resiste altas dosis de radiación, llegando a resistir hasta 30.000 grays. Abro un paréntesis: un gray es una unidad de medida que equivale a la absorción de un joule por kilogramo, y un ser humano moriría con una dosis de radiación entre 5 y 10 grays. Cierro paréntesis, recuerden, Thermococcus gamotolerans resiste hasta 30.000 grays. Bueno, en el dominio de las bacterias tenemos a las cianobacterias, que se han adaptado a vivir en condiciones de muy alta temperatura como las fumarolas hidrotermales y o de muy baja temperatura como la Antártida. Dentro de este dominio tenemos también a una bacteria que, si bien no es muy conocida, tal vez es muy importante y con seguridad le ha salvado la vida a más de uno: Thermus aquaticus o Thermophilus aquaticus. Esta bacteria utiliza una enzima llamada Taq polimerasa para replicar su ADN. No sé si le suena de algo, pero la Taq polimerasa es la enzima que se utiliza para hacer las PCRs. Aquí otro paréntesis: la PCR es una
Es un método utilizado ampliamente en la biología molecular para amplificar una muestra pequeña de ADN. Se hacen millones y trillones de copias y esto permite analizar en mejor detalle el ADN o el ARN. A Thermococcus a Thermus aquaticus le debemos mucho. Y por último está el dominio de las eucariotas, al que nosotros pertenecemos. Y en este dominio está el poliextremófilo más resistente de todos. Tal vez lo hayan escuchado, los tardígrados, o conocidos en el bajo mundo como ositos de agua. Estos bichos pueden entrar en un estado como de hibernación y resistir condiciones increíblemente extremas, como el vacío, temperaturas de hasta 1 grado por encima del cero absoluto, o sea, menos 272 bajo cero, unas presiones de hasta 6.000 atmósferas. Nosotros normalmente, bueno, a nivel del mar es una atmósfera, 6.000 es demasiado, y pueden resistir temperaturas tan altas como 151 grados centígrados. Increíbles, los más resistentes. No son los únicos eucariotas extremófilos, también tenemos a la artemia, que resiste altas concentraciones de sal. Es un halófilo que vive con concentraciones hasta 10 veces las concentraciones de sal del océano. También hay muchos hongos acidófilos y que además pueden vivir con concentraciones de metales pesados muy altas. Por eso se utilizan, por ejemplo, en minería para recuperar suelos. Y bueno, otra cantidad de extremófilos. Entonces, como vimos, los extremófilos son muy importantes porque así como el ejemplo de la TAC polimerasa, estos organismos son importantes para áreas de la ciencia como la biotecnología, la medicina, y tienen múltiples aplicaciones en la ingeniería. Con respecto a la astrobiología, son muy importantes porque ayudan a resolver preguntas como ¿cuáles son los límites de la vida? Según esto parece que es muy amplio lo que puede resistir la vida. A partir de esto podemos entonces limitar nuestra búsqueda de vida extraterrestre. También permiten establecer hipótesis sobre la vida extraterrestre misma, si encontramos lugares extremos análogos a los de la Tierra. Así podríamos decir que podrían haber psicrófilos en Europa o en Encélado, o que podrían haber xerófilos en Marte, que si bien no estar allá, si los llevamos algún día, podrían resistir y sobrevivir en esas condiciones. ¿Por qué no? Finalmente, debido a que la mayoría de extremófilos son basales, es decir, están cercanos a Luca, el último ancestro común, el estudio de estos da indicios o nos da pistas sobre el origen de la vida, lo cual es bastante importante para la astrobiología.